los gases intestinales. Pase a la siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, el tracto gastrointestinal va a tener una cantidad relativamente pequeña de gas y esto va a estar determinado por una homeostasis entre la entrada y la salida de gas, el cual es un proceso altamente dinámico que más adelante lo explicaré. Entonces, la entrada del gas va a depender de distintos procesos como reacciones químicas, como la fermentación bacteriana, la difusión de gas desde la sangre hacia la luz del tracto gastrointestinal, mientras que la salida va a depender de los eructos, del consumo bacteriano, de la absorción hacia la sangre y también de la evacuación renal. Entonces, en el tracto gastrointestinal existe aproximadamente un volumen de 100 a 200 mililitros en ayunas, pero cuando hay una ingesta de alimentos, esto va a aumentar en un 65% y sobre todo a nivel del colon pélvico. El 99% del gas que se expulsa consiste en nitrógeno, en oxígeno, en hidrógeno, en metano y en dióxido de carbono. De estos, el nitrógeno es el que se encuentra en mayores concentraciones que los demás. Por otro lado, el que se encuentra en menores concentraciones es el oxígeno, mientras que el dióxido de carbono, el hidrógeno y el metano van a variar en individuos y en sus concentraciones. Estos gases generalmente no tienen olor o no son los contribuyentes del olor. En este caso, los que contribuyen al olor son los componentes menores de los flatos, como el azufre, el metanotiol, el sulfuro de dimetilo y el sulfuro de hidrógeno, y también otros aminoácidos de cadena corta, como los escatoles, los indoles, las aminas volátiles y también el amoníaco. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ahora, como mencioné, es importante la difusión de gas entre la luz intestinal y la sangre. Y este proceso tiene mucho que ver también con la diferencia de presiones parciales de los gases que hay en la luz intestinal y en la sangre. Entonces, esta difusividad va a depender también de la solubilidad que tengan estos gases en el agua. Entonces, en aquellos gases que tengan una mayor presión parcial o una mayor concentración en el tracto gastrointestinal que en la sangre venosa, van a pasar a la circulación y así viceversa. Un ejemplo de esto es que el dióxido de oxígeno, el dióxido el dióxido de carbono difunde con más rapidez que el hidrógeno, el metano, el nitrógeno y el oxígeno. En otros casos, el hidrógeno y el metano se van a poder excretar en el aire expirado. Por ello, es muy importante realizar estas pruebas de análisis de aliento en el que se puede determinar o estimar la producción de estos gases. Ahora voy a explicar cómo ocurre esta difusión de gas desde la boca hasta el estómago, empezando de que en el estómago hay una concentración relativamente baja o pequeña de gas, de un volumen de 10 a 20 mililitros. Y esto va a depender, o la ubicación de este gas va a depender de dos componentes o dos factores, que es la flotación y las fuerzas gravitatorias. Cuando un paciente se encuentra en una posición vertical, se va a formar una burbuja en el fondo del estómago. Por el contrario, si el paciente se encuentra en una posición supina, el gas va a formar una película delgada que va a recubrir la pared anterior del cuerpo gástrico y del antro cerca de la pared abdominal. Esto lo podemos observar en la imagen derecha, en la que se observa el paciente que se está formando una película en la pared anterior abdominal. Entonces, pasaré a la siguiente. Entonces, la principal fuente de gas que ingresa al aparato gastrointestinal va a depender o va a ser gracias a la aerofagia, que es la emisión de aire.
Entonces, este va a contribuir o ser la fuente principal de oxígeno y de nitrógeno. Además, es importante mencionar que esta aerofagia puede aumentar en estados de ansiedad, de estrés o cuando se mastica chicle y en el tabaquismo. Ahora, ¿cómo ocurre la salida de esto? Va a ser a través de eructos por la absorción hacia, hacia el torrente sanguíneo o el vaciado hacia el duodeno. Entonces, el oxígeno que se encuentra en la luz gástrica se va a absorber al torrente sanguíneo, ya que tiene una presión parcial de oxígeno relativamente más alta. Y esto es debido al aire deglutido. Esto igual ocurre con el nitrógeno, que recordemos provenía de la aerofagia. El nitrógeno, a medida que pasa al duodeno, va a invertir su difusión porque se encuentran en concentraciones muy bajas, entonces va a difundir hacia a la luz intestinal. Mientras que el dióxido de carbono, al tener una concentración relativamente más baja, va a difundir hacia la luz gástrica. Siguiente. Ahora en el intestino delgado también tienen concentraciones bajas de gas de un volumen de 10 a 20 mililitros y se encuentran distribuidos en burbujas dispersas. En este caso, debido a que hay una interacción entre el bicarbonato y el ácido, va a haber una mayor producción de dióxido de carbono, y al ver una mayor cantidad o concentración de dióxido de carbono, va a difundir hacia la sangre. Esta producción de gas, gracias a la microbiota en el intestino delgado, no va a ser muy importante, incluso se la considera insignificante, y en condiciones normales, y se la considera que se encuentra en condiciones normales. Pero cuando los pacientes tienen una obstrucción intestinal o una alteración en la motilidad, van a generar grandes cantidades de gases en el intestino delgado, pero estos mecanismos no se conocen con mayor detalle. Siguiente, por favor. Ahora, en el intestino grueso, aquí van a ver una mayor cantidad de gas en comparación con los segmentos anteriores estudiados, que podemos encontrar entre el 50 a 100 mililitros. Y aquí es muy importante el microambiente y el metabolismo de este microambiente del gas. Entonces, los residuos de carbohidratos que no se absorben, como las legumbres, los frijoles o la harina de trigo, la avena y las papas, pasan al colon y van a servir como sustratos para la microbiota colónica. El metabolismo de estos residuos fermentables por la microbiota va a dar como resultado a una liberación de series de metabolitos en los que se encuentran los gases. Y estos van a servir a su vez o como sustratos para las bacterias, para otras bacterias. Entonces, se sabe que a través de estudios que en el colon tiene una biomasa entre 500 a 800 mililitros, y esto va a depender también de los residuos de la dieta. Y va a haber un recambio dinámico diario entre 100 a 200, lo cual consiste en el volumen de las heces. Algo muy importante es que la producción del gas va a aumentar tan pronto los residuos fermentables ingresan al colon, pero va a disminuir a medida que pasan las horas de estos residuos en el colon, y mientras también estos sustratos van a permanecer disponibles. De modo que cuando existe una mayor carga de residuos, gracias a la ingesta de comida, va a haber una mayor producción de gas. Ahora, ¿cómo ocurre esta producción de gas por estos microorganismos? Entonces, estos microorganismos productores de gas van a fermentar a los residuos no absorbidos y van a liberar de esta forma hidrógeno, dióxido de carbono, metano y gases trazas. En este caso se va a ocupar o se va a consumir una importante proporción de hidrógeno por otros microorganismos para poder reducir el sulfato al sulfuro, el dióxido de carbono, acetato, y también van a consumir dióxido de carbono para generar metano.
Debido a esta producción del metano, hay una mayor concentración, entonces va a pasar o difundir hacia la circulación, reduciendo así el volumen neto del gas que deriva del metabolismo de las bacterias. Por otra parte, el nitrógeno y el oxígeno van a difundir a la sangre porque se encuentran en menores concentraciones causados por el gradiente creado por las bacterias. Entonces, es importante mencionar que el hidrógeno se puede excretar en el aliento luego que se haya absorbido al torrente sanguíneo, o también puede pasar a las heces. En aquellos casos de pacientes que tienen mala absorción a carbohidratos, en el intestino delgado va a ocurrir que se va a conducir una mayor entrega de carbohidratos al colon, y por lo tanto hay una mayor producción de gas consistente en hidrógeno. Este aumento de la producción de hidrógeno en el colon que se produce luego de la ingesta de estos carbohidratos que no se pueden absorber es muy importante o es una base importante para la prueba de aliento de hidrógeno, y de esta manera diagnosticar una mala absorción al carbohidratos. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la evacuación anal. Como mencioné, el metano que se genera se difunde al torrente sanguíneo, y por lo tanto el gas intestinal no se absorbe, sino que se va a eliminar a través de la evacuación anal. Entonces, la evacuación anal se considera que es un resultado importante de la dinámica de los gases que ocurre a lo largo de todos los segmentos del tracto gastrointestinal. Esto que vemos en la diapositiva es un estudio que se le hizo a 20 pacientes sanos, en el cual se mostró que cuando tenían una dieta normal, la producción o evacuación de gas, más bien a las 6 horas de la ingesta de estos alimentos, era de un volumen de 40 mililitros por hora, pero cuando tenían una dieta altamente flatulogénica, la evacuación del gas aumentaba significativamente a 120 mililitros por hora. De igual manera, cuando tenían una dieta normal, la evacuación de gas anal era de 10 a 20 por día, pero cuando ya tenían una ingesta altamente flatulogénica, aumentó esta producción de gases de 2 a 3 veces. Siguiente. Entonces, de nitrógeno se va a evacuar a través de vía anal de 200 mililitros, y esto va a ser independiente de la dieta. El oxígeno, por otro lado, se va a evacuar en menores cantidades, y al igual que el nitrógeno no tiene relación con la dieta. En el caso del hidrógeno, el dióxido de carbono y el metano va a eliminarse o evacuarse en cantidades variables, y esto también va a depender de la actividad fermentativa de las bacterias en el colon. Entonces, como mencioné antes, cuando hay presencia de residuos fermentables en el colon, van a aumentar los volúmenes, pero cuando pasan más o menos 48 horas, luego de una dieta líquida y sin fibra, la evacuación anal de estos gases, que es el hidrógeno, el dióxido de carbono y el metano, va a ser casi nula. Siguiente. Ahora aquí tenemos algo muy importante para entender más adelante la distensión abdominal, que es la propulsión intestinal, la acomodación y la tolerancia de los gases. La propulsión del gas en el intestino delgado es un determinante importante del volumen del gas que se encuentra en cada segmento del intestino delgado. El tránsito de gas va a determinar el tiempo que reside este gas en la luz intestinal. Además, la absorción y el consumo bacteriano van a estar influenciados por el tiempo del tránsito, al igual de la composición del gas que se evacúa por el ano. Entonces, cuando hay un aumento de gases, está más relacionado con con un aumento en la propulsión más que un aumento en la producción de los gases.
Lo que observamos en la imagen de la derecha es una prueba de provocación de gases, la cual es importante para evaluar el tránsito intestinal de los gases y también la tolerancia. Para ello se van a infundir una mezcla de gases en el yeyuno y se va a cuantificar la evacuación de los gases que se producen. Entonces, el libro nos presentaba un estudio de dosis-respuesta en el cual se usaron distintas velocidades de infusión de gases que llegaron hasta los 30 mililitros por hora, en el cual se demostró que los individuos, en aquellos individuos sanos, la evacuación de gas no causaba mayor problema, es decir, no causaba problemas como distensión o flatulencias, y se eliminaban rápidamente luego de que se infundían. Cabe mencionar que en el tránsito gastrointestinal también puede estar modulado por distintos mecanismos, y uno de ellos es los lípidos, los cuales van a retrasar el tránsito intestinal, los gases. Por otro lado, la estimulación mecánica, por ejemplo, con una distensión rectal, puede favorecer el tránsito intestinal. Siguiente, por favor. Aquí hay algo muy importante que es la acomodación. Cuando una buena cantidad de gas se retiene en el tracto gastrointestinal, las personas pueden desarrollar distensión abdominal y síntomas. Y esta percepción va a depender de la actividad motora intestinal y también de la distribución que ocurre en el intestino de este gas. En la imagen izquierda lo que vamos a observar es la acomodación, que es algo muy importante. Cuando existe una retención de gas en el intestino, se va a estimular un reflejo de acomodación abdominal que adapta la actividad muscular de la pared abdominal anterior y el diafragma. Esto según la carga de volumen que tenga. Cuando hay una retención considerable de gas en el colon, lo cual va a generar que se incremente la circunferencia abdominal, esto también puede contraer la pared abdominal anterior y producir la relajación del diafragma, haciendo que se expanda la cavidad abdominal en dirección cefálica, y esto es lo que genera la distensión abdominal. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los problemas clínicos de los gases, que van a consistirse en eructos repetitivos, en flatulencias, en hinchazón o distensión abdominal. Siguiente. Entonces, tenemos los eructos repetitivos, que se definen como una escape audible de aire desde el esófago o el estómago hacia la faringe. Este puede ser tanto voluntario como involuntario. Entonces, cuando son voluntarios se conocen como eructos supragástricos, y en este caso el aire es deglutido y eructado inmediatamente sin llegar al estómago, y tampoco tiene origen desde un origen gástrico. Y se han descrito dos mecanismos por los cuales se pueden producir. Primero es la succión de gas, el cual es más común, en el cual el diafragma va a generar un aumento de la presión intratorácica negativa, y junto a esto hay una relajación del esfínter esofágico superior, lo cual permite el paso del aire hacia el esófago y el cual va a ser expulsado inmediatamente, generando así el eructo. Y también hay un aumento de la presión en la faringe junto a una presión disminuida en el esófago. Y esto se debe a contracciones que se encuentran en la base de la lengua, los cuales van a generar una contracción de la faringe sin que haya una contracción simultánea en el esófago. Mientras tanto, hay algo muy importante de mencionar de estos eructos voluntarios, es que se conocen que pueden ser una respuesta o una conducta aprendida, y se pueden presentar en pacientes que se encuentran que tienen ansiedad, bulimia, o se encuentran en situaciones de estrés. Ahora, luego tenemos los eructos gástricos. Estos eructos gástricos es el aire que se acumula en el estómago como tal y es expulsado hacia el esófago. Esto se puede producir
gracias a una relajación espontánea del esfínter esofágico superior, el cual va a permitir que pase el aire hacia el esófago, en donde va a estimular la relajación secundaria del esfínter esofágico superior y permite de esta forma que pase el aire a la boca. Entonces, estos eructos gástricos generalmente se presentan con menos frecuencia y son más controlados que los eructos voluntarios. Se pueden presentar de 25 a 30 veces al día y generalmente son fisiológicos. Siguiente. Entonces, para hacer nuestro enfoque diagnóstico, nosotros primero tenemos que evaluar evaluar a través de los criterios de Roma que evalúa el trastorno de eructos. Entonces, para esto tienen que cumplir con estos criterios, es decir, que los eructos sean molestosos de estómago o esófago y que duren o que se presenten mayor a 3 días a la semana. Estos se deben de presentarse en los últimos meses y el inicio de los síntomas deben de ser al menos 6 meses antes del diagnóstico. Es muy importante también que nosotros observemos si los pacientes tienen una deglución o cómo es la deglución del aire por los pacientes, ya que puede ser una conducta aprendida o pueden ser voluntarios. Y esto nos estaría ya orientando a que sean eructos supragástricos. Además, tenemos que tener en cuenta que si son eructos repetitivos e incontrolables, podríamos estar afrontando eructos supragástricos y generalmente estos son muy frecuentes, que se pueden presentar de 20 por minuto. Además, es importante evaluar signos de alarma como pérdida de peso, dolor abdominal, regurgitación, acidez estomacal y la disfagia. Siguiente. Entonces, para el tratamiento es la educación al paciente. Esto es fundamental. Tenemos que explicarle que puede ser una conducta aprendida, que lo esté generando él voluntariamente, además de explicarle que es algo benigno. Es muy importante que le recomendemos que deje de masticar chicle, fumar o que ingiera bebidas carbonatadas, ya que esto puede favorecer a la formación de gases. Además, sostener un lápiz entre los dientes le puede ayudar a que exista una menor producción de eructos. Entonces, si los pacientes tienen trastornos asociados como la depresión, la ansiedad, se debe de iniciar un tratamiento específico para estos casos. En el caso que exista un reflujo ácido coexistente, se debe de iniciar una terapia supresora de ácido. Se ha propuesto que la terapia cognitivo-conductual puede ayudar a estos pacientes y se le puede, en estos casos, capacitar para que tengan técnicas de respiración diafragmática que ayuden a mejorar los eructos. También en una terapia farmacológica se pueden utilizar inhibidores de reflujo para síntomas asociados, en el cual se presenta el bacofeno, que se lo puede dar en una dosis de 10 miligramos 3 veces al día. Este de aquí lo que hace es inducir relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y también ayuda a suprimir centralmente la tasa de deglución del gas. Esto podría ayudar a mejorar estos eventos, tanto supragástricos como gástricos. Pero debido a que tiene efectos secundarios y no ha sido probado, no tiene mucha eficacia la administración de este fármaco. Siguiente, por favor. Ahora tenemos otro segundo problema, que es la flatulencia, que es el gas que pasa por el recto y generalmente esto va a variar entre 500 a 150 mililitros al día. Esto puede presentarse en una frecuencia variada entre 10 a 20 veces en el día. Entonces, la fisiopatología de la flatulencia va a contener dos factores, que es una mayor producción intraluminal de los gases y la aerofagia. Esta mayor producción intraluminal de los gases va a depender o va a estar determinada por el aumento de la fermentación bacteriana de los residuos alimentarios no absorbibles y también de la composición de la microbiota. Y como ya sabemos la deglución, en este caso estos pacientes tienden a tener una deglución de aire excesiva. Siguiente, por favor.
Entonces, aquí tengo una lista de los principales alimentos que generan gases. Entonces, aquí tenemos entre los vegetales se encuentran los espárragos, las alcachofas, los frijoles negros, el brócoli, las coles de Bruselas, el repollo, el coliflor, entre otros. Entre las frutas se destacan la manzana, las peras y los duraznos. Entre los granos integrales se encuentra el salvado y el trigo integral. En los productos lácteos, el queso, el yogur y el helado. Y en los productos envasados envasados con lactosa se encuentra el pan, el cereal y el aderezo para las ensaladas. En las bebidas se encuentran el jugo de manzana, el jugo de pera, las bebidas carbonatadas, las bebidas con jarabe de maíz, que son altas en fructosa. Entre los productos que tienen libres de azúcar con sorbitol, manitol o xilitol se encuentran los caramelos y la goma de mascar. Entre los suplementos dietéticos y aditivos se encuentran algunos tipos de fibras como la insulina, entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico, en la práctica clínica se hace a través de el conteo del número de platos que el paciente tiene al día. Y esto para que sea diagnosticado como una flatulencia o que se considere como una flatulencia molestosa, tiene que ser mayor a 25 platos al día. Además, es importante evaluar en los pacientes que tengan manifestaciones clínicas del asma, como pérdida de peso, dolor abdominal nocturno, hematoquesia, fiebre, diarrea o estatorrea, vómitos y tener una sensibilidad abdominal severa. Entonces, cuando los pacientes tienen, por ejemplo, mala absorción a la lactosa, lo que se puede realizar es un examen se puede realizar exámenes que incluyan el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, que más adelante lo explicaré, y también se pueden incluir exámenes de heces y también para Giardia-Lambia. Pueden incluirse pruebas de la intolerancia a la lactosa, pruebas de sobrecrecimiento de bacteria en el intestino delgado, cirugía cardíaca, entre otras. Siguiente. Ya, entonces, como mencioné, cuando hay una mala absorción de flatulencias, se pueden realizar exámenes como exámenes de heces, que incluyen exámenes de grasa y de Giardia, además de pruebas de aliento y de hidrógeno. En estas pruebas de aliento lo que se consiste en es ingerir una solución de lactosa, luego se van a recoger las muestras de aliento para medir los niveles de hidrógeno. En estos casos se puede utilizar entre 25 a 50 mililitros de lactosa. Se considera que cuando hay un aumento mayor a 20 partes por mililitro, se considera que ya hay o es positivo para una mala digestión, una mala absorción de lactosa. También se puede realizar pruebas de tolerancia a la lactosa, el cual en esta prueba lo que va a consistir es que mide la absorción de lactosa a través de los niveles de glucosa en suero luego de una ingestión de lactosa. Además, realizarse pruebas de serología celíaca y evaluación endoscópica. Esto se realiza cuando pacientes tienen síntomas como diarrea y dolor abdominal que nos pueden sufrir esta alteración en la absorción de la lactosa. Siguiente. Entonces, para el tratamiento es importante que, como mencioné, puede ser causado por distintas causas. Entonces, cuando los pacientes tienen una intolerancia a la lactosa, lo que se le puede recomendar es que hay una restricción de lactosa. Esta restricción de lactosa no debe de ser como que no puede comer nada de lactosa, sino que reducir el consumo diario, y se puede optar por queso que tienen cantidades bajas de lactosa. Además, pueden optarse también por preparados enzimáticos, en el cual se puede incluir las beta-galactosidasas bacterianas,
En esto se indica que los pacientes pueden colocarle 4 gotas de estos preparados enzimáticos a la leche para que mejore esta tolerancia o la absorción de la lactosa. Además, se les debe de indicar que deben de reducir el consumo de frutas y verduras, que son generalmente alimentos que favorecen a la producción de gas. En el caso de que haya un excesivo crecimiento de bacterias, en el caso de que esté en el intestino delgado, se recomiendan antibióticos como la rifamicina en una dosis de 150 miligramos 3 veces al día durante 14 días. Pero cuando este sobrecrecimiento predomina de bacterias metanógenas, es decir, en el colon, se prefiere a la neomicina 500 miligramos 2 veces al día y la rifamicina 500 miligramos 3 veces al día durante 14 días. Siguiente, por favor. Entonces, la modificación de la dieta es algo fundamental que se le debe de indicar a estos pacientes. Entonces, para ello se les recomienda que tienen que consumir aquellos alimentos que generen o sean un sustrato mínimo para las bacterias del colon, en el cual vamos a encontrar, como observamos, las carnes, los huevos, el pescado y las aves, además de ciertos carbohidratos que pueden consumir, que son el pan sin gluten o el pan de arroz. Entonces también se puede optar por prebióticos y probióticos. Es importante mencionarles que deben de evitar consumir alimentos que favorezcan estos gases, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces se recomienda que disminuyan el consumo de coles, de legumbres, de cebolla, de apio, de zanahorias, de plátanos, ya que estos alimentos generan un sustrato para la fermentación por parte de las bacterias. Además, se tienen que disminuir el consumo de bebidas gaseosas, ya que esto favorece a la producción de gas, de frutas como el mango, la pera, de frijoles negros, de papas, de trigo, entre otros. Además, se le puede recomendar a estos pacientes que sigan una dieta FODMAP, es decir, una dieta baja en oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y pioles fermentables. Generalmente, esta dieta es muy difícil de seguir para los pacientes y no se ha observado ventajas frente a otras dietas. Siguiente, por favor. Entonces, podemos también tener otras intervenciones farmacológicas y en este se va a destacar los medicamentos que son antiflatulencia. Empezando por la simeticona. La simeticona es un agente antiespumante. ¿Cómo actúa este fármaco? Actúa ya que tiene una propiedad tensoactiva, lo cual va a disminuir la tensión superficial de las burbujas. Esto va a generar que se puedan destruir más fácil y evitar también su formación. Esto también se puede utilizar o beneficia para aliviar el dolor y las molestias abdominales que son causadas por esta acumulación de gases. Otro fármaco es el subsalacilato de bismuto. Este es un antidiarreico. Esto lo que va a ayudar es a reducir el dolor causado por el sulfuro de hidrógeno, pero en dosis altas. Debido a que tiene alta toxicidad, se prefiere no utilizarlo. Y también vamos a encontrar el carbón activado. Este carbón activado tiene actividad de ser un antiflatulento y este va a actuar absorbiendo las partículas de gas y también de estas sustancias que son debidas a la absorción. Esto te lo puede utilizar en cojines, en toallas y también en almohadillas para absorber o reducir el olor de los platos, o también darse por vía oral. Siguiente, por favor. Y ahora tenemos la distensión abdominal y la hinchazón. Estos son dos términos que nos pueden parecer similares, pero tienen un significado distinto. La hinchazón, por su parte, es la sensación de plenitud abdominal, más bien es una sensación, es algo subjetivo, se siente como una presión o una sensación de gas atrapado.
Mientras que la distensión abdominal ya es algo más objetivo, es decir, es un aumento que se puede medir a través de cintas que se mide la circunferencia abdominal. Puede ser causado por ascitis, por tener causas secundarias como la citis, la obesidad, por quistes ováricos o una obstrucción intestinal. En la imagen que se presenta observamos a un paciente que no tiene, está en una situación basal, es decir, no tiene distensión abdominal, y la imagen derecha, un paciente con distensión abdominal. En este paciente con distensión abdominal, lo que observamos primero es que hay un aumento en el diámetro anteroposterior de la pared abdominal, que está representado con la flecha roja. Además, hay un descenso del diafragma que, como mencioné, favorece que aumente la circunferencia abdominal, y esas burbujas que observamos de color celeste es que hay un aumento de gas en estos pacientes que tienen distensión abdominal. Siguiente. Entonces, la fisiopatología de la distensión abdominal no incluye un solo factor, sino un conjunto de causas o de mecanismos que interactúan, pero son distintos de un individuo a otro. Entonces, lo que va a ocurrir en estos pacientes es que puede haber una alteración en la propulsión y evacuación obstructiva de gas. Esto que va a generar que no puedan ser eliminados correctamente. En estos pacientes, van a generar o van a tener una retención de gases. Además, va a haber un aumento del contenido luminal. Esto va a generar que aumenten gases, que aumenten líquidos y aumenten las heces. Esto, lo cual genera la distensión. Además de una disnergia abdominoplénica, como ya mencioné, no va a haber una correcta acomodación del diafragma, es decir, va a haber una relajación del diafragma y un descenso de este mismo que favorece a que aumente la circunferencia abdominal. Algo muy interesante es la hipersensibilidad visceral, ya que en estos casos los pacientes van a tener una percepción sensorial propia, es decir, va a ser propia de ellos, y esto puede explicar que estos pacientes tengan una sensación de hinchazón sin que exista como tal una distinción abdominal medible. Esto generalmente ocurre en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Puede ocurrir, en síndrome de intestino irritable. Además, pueden favorecer factores psicológicos como la ansiedad y el estrés, los cuales pueden aumentar la percepción de estos pacientes a tener una hinchazón, como ocurre con los pacientes con síndrome de intestino irritable. Siguiente. Ya, entonces aquí tenemos algunas causas secundarias de distensión abdominal. Anteriormente ya mencioné algunas y aquí se encuentran con mayor detalle, como por ejemplo la mala absorción, en el que se incluye la enfermedad celíaca, la insuficiencia pancreática, la dismotilidad, en el que se incluye el hipotiroidismo, la diabetes, debido a que hay una gastroparesia, esclerodermia, fármacos, una pseudoobstrucción intestinal crónica. Las intervenciones quirúrgicas que pueden causar distensión y la fundoplicatura y la cirugía bariátrica. Los microorganismos, como mencioné, también pueden generar distensión abdominal. En este caso hay un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, puede ser causado por Clostridium difficile, tuberculosis y otras parasitosis. En situaciones o en estados de malignidad, la citis y neoplasias como de ovario, de intestino o gástricos. En otras condiciones, pues puede ser el embarazo, la obesidad, una enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad de Hirschsprung. Siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico clínico tenemos que tener en cuenta algo muy importante, es que este se va a caracterizar porque es mínima o no se presenta en la mañana, y generalmente esta tiende a aumentar o a empeorar a lo largo del día. Pero esta no se presenta o va a mejorarse durante el descanso del descanso nocturno o cuando el paciente se encuentra acostado o tumbado. Y característicamente la distensión empeora tras la ingesta de alimentos. Sobre todo se reporta en aquellos alimentos que son ricos en grasa y en fibra no digerible. Tienden a empeorar con el estrés
y no mejoran con la deposición o con la emisión de gases como los flatos. Y en mujeres que se encuentran en un periodo premenstrual tienden a empeorar su estado de distensión. Entonces, podemos utilizar los criterios de Roma 4 para los trastornos, para la distensión abdominal funcional. Entonces, se deben de cumplir dos de estos criterios. El primero es que se produzca una hinchazón, una distensión abdominal que sea recurrente y que predomine sobre otros síntomas y que dura o se presente al menos una vez o un día a la semana. Dos, que no existan criterios suficientes que permitan diagnosticar síndrome de intestino irritable, estreñimiento funcional, diarrea funcional ni trastorno funcional intestinal no especificado. Además, es importante que estos síntomas se deben de haber iniciado 6 meses antes del diagnóstico y deben de estar presentes durante los últimos 3 meses. En el examen físico es muy importante que nosotros hagamos un registro seriado de la circunferencia abdominal y también que busquemos otras patologías como ascitis y visceromegalias. Siguiente, por favor. Entonces, la evacuación o el aclaramiento de los gases pueden aumentar a través de ejercicios leves como caminatas, como correr, pero también puede mejorar a través de una postura erguida. En situaciones en las que el paciente tenga estreñimiento, se tiene que manejar este problema. Como ya mencioné antes, es muy importante la dieta y que se recomiende a las personas disminuir el consumo de alimentos que generan gases y aumentar el consumo o consumir aquellos alimentos que tengan un sustrato mínimo para las bacterias. También pueden ayudar los prebióticos y los probióticos. Y se pueden utilizar también técnicas de biofeedback, en los cuales se aconseja o se ayuda a los pacientes con técnicas que ayuden a corregir la actividad del diafragma y de la pared abdominal anterior, que es causante de esta sensación de hinchazón y de la distensión abdominal. Siguiente. Entonces, ya para un tratamiento farmacológico existen muchas opciones. Entonces, vamos a pasar por los antibióticos. En los antibióticos se indica el uso de la rifaximina, que generalmente en aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable favorece o les ayuda a mejorar el dolor y la hinchazón y también a disminuir la consistencia de las deposiciones. En el caso de los procinéticos se encuentra la neostigmina. Este ayuda a reducir los síntomas de hinchazón y también ayuda a mejorar el tránsito intestinal. En el caso de los antiespasmódicos se encuentra la meberidina y el timotibutino. Estos ayudan a disminuir el tono y también la contractilidad del músculo liso intestinal. Y se encuentra como otra opción de los antiespasmódicos el aceite de menta. Este de aceite de menta actúa bloqueando los canales de calcio. Y también tenemos otras opciones, generalmente cuando aquellos pacientes que tienen una hipersensibilidad visceral, como el síndrome del intestino irritable, ansiedad o depresión, se prefieren utilizar antidepresivos, en los cuales las mejores opciones son los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Y como agentes antiespumantes que ya mencioné, es la simeticona. Este ayuda a mejorar la hinchazón abdominal a través de la eliminación de las burbujas de gas. Siguiente. Y finalmente tenemos a las neumocistis intestinales. ¿Esto qué quiere decir? Que existen quistes llenos de gases en el intestino delgado y grueso o pueden estar en ambos. Esto puede estar acompañado de distensión abdominal, de diarrea, de dolor abdominal o puede ser en algunos casos asintomáticos. En estos pacientes van a haber altas concentraciones de hidrógeno. Estas altas concentraciones de hidrógeno pueden
explicar la patología de esta enfermedad. Entonces, esto se explica de la siguiente manera. Cuando hay acumulaciones o hay pequeñas acumulaciones de gas en el intestino delgado, como lo mencioné antes, se van a absorber a la circulación según el gradiente de estos gases que tengan. Pero cuando hay altas concentraciones de hidrógeno, esto va a diluir los otros gases, como ocurre con el nitrógeno, y al ver una menor cantidad o concentraciones de estos gases, no se van a poder absorber, por lo tanto se mantienen estos gases en el intestino y no se van a poder absorber estos gases, y por lo tanto estos gases se van a mantener en el quiste. El tratamiento para esta patología es administrar administrar altas concentraciones de oxígeno. Esto va a aumentar o va a hacer que la presión de nitrógeno en la sangre sea mayor a la del quiste, y esto va a favorecer que difunda hacia la sangre. También se pueden utilizar antibióticos que ayuden a disminuir la producción de hidrógeno, en el cual se encuentra la ciprofloxacina, y indicar recomendaciones dietéticas en el que se incluye la restricción de la lactosa. Siguiente, por favor. Gracias por tu presentación, ha estado muy extensa y completa. Quería hacer unas puntualizaciones. Es importante aquí tener en cuenta que esto del meteorismo y la distensión abdominal por borismos es una causa muy frecuente en la consulta externa, no solamente de la especialidad de gastroenterología, sino de medicina interna, medicina general, medicina familiar, médicos primarios en los centros de salud, y a veces tiene soluciones tan sencillas como, por ejemplo, restringir la lactosa en la dieta. Hay muchísima frecuencia de esta patología, principalmente en gente de edad media a avanzada. Y también, obviamente, tener en cuenta que a veces en nuestras dietas, como tú has mencionado, hacemos ciertas predilecciones que puede ser por recomendaciones, porque vemos en la televisión, porque es fibra y es buena, ¿no? Recuerden que toda fibra va a producir mayor cantidad de gas, unas más que otras. Dentro de esas están las que mencionaste, ¿no? Col, brócoli, coliflor, lechuga, cebollas, granos. Entonces, a veces la gente no se da cuenta también de eso y que consume bastante o frecuentemente, por ejemplo, quieren bajar de peso y las chicas lechuga con tomate y la proteína, y están que se quejan de que tienen distensión abdominal. Otra, de los que toman suplementos proteicos porque van al gimnasio, porque están bajando de peso, y estos suplementos de proteína justamente también frecuentemente están asociados a mayor producción de gas. Una cosa importante también que también lo topaste es este asunto de la disbiosis, y que a veces no tiene una entidad clara, porque esto puede pasar muchísimo, por ejemplo, sobre el crecimiento bacteriano en gente con enfermedades, cirrosis, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, o pacientes que a veces se nos pasa por alto y solo están tomando inhibidor de bomba de protones, toman omeprazol porque alguien le dijo que tiene gastritis y ya llevan 5 años tomando más. Entonces, este punto del inhibidor de bomba de protones es un agente que puede provocar sobrecrecimiento bacteriano, porque obviamente elimina el ácido en el estómago y elimina una de las barreras que permite contrarrestar el paso de bacterias con los alimentos hacia el intestino. Entonces hay un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces tengan en cuenta que dentro de las herramientas que nosotros tenemos para poder hacer este diagnóstico están los test de aliento. Y tenemos test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano y que permite determinar justamente esta enfermedad, y de ahí el manejo, como lo mencionaste, con rifaximirina y con probióticos y esto. Menos frecuente, pero tampoco no descabellado pensarlo, que una de las manifestaciones más comunes y primeras de una intolerancia, y que es la intolerancia al gluten de la dieta, es la enfermedad celíaca, y que uno de los síntomas más frecuentes justamente es distensión y gases. De hecho, algunas personas dicen: doctor, dejo de comer harinas y me siento mejor. Sin necesidad de ser celíacos, puede haber una sensibilidad al gluten, y no es en una enfermedad celíaca como tal, y entonces pueden mejorar también con estas restricciones en la dieta.
Otra importante también que mencionaste es el consumo de fructosa. A estos jugos que a veces se toman y que son demasiado azucarados, la fructosa también puede provocar una intolerancia igual que la lactosa, con distensión abdominal y con gases. Entonces, obviamente, tratando de entender al paciente qué es lo que come, cuáles son sus hábitos. Bueno, yo mastico chicle todo el día, doctor. Claro. Entonces, obviamente estoy deglutiendo y la aerofagia es la principal causa de gas en el intestino. Entonces, pero es que doctor, yo si no me tomo una cerveza todos los días, no me acuesto. Bueno, pero la cerveza te puede producir gas. Entonces, todas esas cosas, entendiendo en historia clínica, que es su herramienta base, les van a ayudar muchísimo al manejo de esta enfermedad, ¿no? De este problema. Gracias, estuvo muy buena tu presentación. Vamos a terminar ahí, por favor, y continuamos la siguiente clase con el otro tema que viene, ¿ya? Gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc.